Y nos acompañan ya esta mañana Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, y también el licenciado Mario Archila. Él es abogado y experto en temas tributarios. A ambos, bienvenidos. Con gusto. Bueno, este caso creo que ha movido nuevamente los cimientos de nuestro país. Ha tenido pues muchísimas reacciones por parte de los ciudadanos. Quisiera conocer primero sus primeras impresiones al momento en que se enteraron de cómo esto se dio y los detalles que brindó tanto el Ministerio Público como la CICIG. Empecemos por Manfredo. Bueno, Carmen, buenos días. Yo creo que no pudo haber llegado en mejor momento esta revelación de esta investigación de una nueva red de defraudación tributaria, porque el país está en una crisis total, pues en términos fiscales. El Estado no logra arrancar, el nuevo gobierno no logra arrancar debido a esa crisis. Y lo que vemos es que la SAT efectivamente fue tomada ya por todas esas redes de corrupción. Ya no tenemos que hablar de una simple reforma, modificando, haciendo parches. Yo creo que se tiene que hablar de una reforma profunda a esa institución. Incluso yo he oído opiniones que hablan de disolverla y regresar a la vieja estructura que tenía anteriormente con rentas internas en el Ministerio de Finanzas. Pero digamos ya lo que sí es cierto es que tenemos que ser conscientes que ya no se trata de una reforma superficial cosmética. Esto tiene que ser profundo y tiene que ser ya también. Por eso digo que no pudo llegar en mejor momento, porque el Congreso y el Ejecutivo tienen la harta obligación de conocer esta semana ya las primeras propuestas de reforma y a más tardar estar aprobando en 1 o 2 semanas esa nueva estructura, porque no podemos seguir con una estructura que ya sabemos que está tomada y al servicio de las mafias defraudadoras de este país. Es decir, aparte de la reestructuración, una depuración también parece que es urgente. Licenciado Archila, ¿cuáles son sus primeras impresiones? Realmente a mí no me extrañó que tuvieran ya capturas por casos de devolución de crédito del IVA y por casos de, para usar el término FIFA, amaño en los expedientes, porque esto era rumores ya de hacía mucho tiempo en el que había personas dentro de SAT que manipulaban los expedientes para que gente con la que ellos tenían alguna relación cercana, que se vendían como asesores y tributarios para contribuyentes, resolvieran los casos no por argumentación, sino por tráfico de influencias y mordidas. Esto ya era conocido, ya había rumores. El problema es que no se podía conocer a ciencia cierta, salvo que uno fuera la víctima del asunto. Y entonces, como platicábamos fuera del aire, un cliente mío tuvo la desagradable situación de ser llamado por teléfono alrededor de 1 hora, hora y media antes de ser notificado de un ajuste. Que nosotros éramos la oficina para recibir notificaciones, entonces lo llamaron a él diciéndole que ya habían acordado con el auditor cómo defenderlo y que el ajuste que le iban a notificar era casi con los centavos exactos de la notificación que recibimos nosotros 1 hora después de la llamada telefónica. Entonces, dentro de SAT, esto es un serio problema que es causado por la propia SAT. El haber declarado como confidenciales los manuales de auditoría, los planes de fiscalización, los procedimientos internos, el no poder tener un acceso público a la gestión de los expedientes de devolución de crédito, por ejemplo. No se sabe cuándo ni qué expediente le corresponde la auditoría y los avances y demás. Y esto permite manipularlo internamente y que yo diga, bueno, este me va a pagar, si le devuelvo 10 millones, me va a pagar 1, entonces lo paso de abajo para arriba y le resuelvo inmediatamente. De manera muy discrecional. Y eso porque hay una total opacidad en los trámites internos y en las formas internas. No hay publicidad de los criterios que se van a aplicar para calificar ciertos actos como defraudatorios o no. Y uno se empieza a topar primero con muchísimos de los ajustes. Las estadísticas son devastadoras en contra de SAT. Los ajustes administrativos no ganan más allá del 15% de los ajustes que realizan en tribunales. ¿Y esto qué nos indica? Que probablemente muchos de los ajustes están hechos mal a propósito
para efectos de ser resueltos por estas redes de pseudo asesores y pseudo defensores tributarios. Aprovecharse de esta situación prácticamente para extorsionar a sus clientes. Es decir, aquí es algo que todavía las autoridades van a tener que esclarecer bien. Acá estamos hablando de 255 millones que según las autoridades, esta empresa, Aceros de Guatemala, tenía pendientes de pagar en la SAT, tenía ya un juicio abierto en el juzgado séptimo y que en apariencia se habría pagado a una red para modificar los informes de auditoría que les fueran favorables, levantar, por así decirlo, esa restricción para recibir un crédito fiscal de 11.8 millones. Acá entonces, según nos decía el licenciado, fue esta empresa Tres Puentes la que aparentemente intermedió entre los funcionarios de la SAT y la empresa que habría defraudado al fisco. Según nos decía el licenciado Archila, regularmente es la empresa la que llama al cliente y le dice, mire, tiene esta situación, si no quiere verse en problemas, y ahí pues ofrece sus servicios. Pero lógicamente yo me imagino que ha de haber una relación entre oferta y demanda. Pero cuéntanos bien cómo es que funcionan estas empresas que intermedian, en el caso de Tres Puentes, que no quedó del todo muy claro ayer durante la exposición de la CICIG y el Ministerio Público. Bueno, lo que uno ve en este esquema, y que no es nuevo en el país, es de muchos años, de eso deviene la gran debilidad fiscal del país, es que efectivamente las empresas se protegen con este tipo de intermediaciones, precisamente para evitar llegar a sus directivas. Nosotros lo que estamos viendo en este caso es un caso típico, lo mismo pasa con los agentes aduaneros. Esas intermediaciones son las que finalmente hacen ese servicio, digamos, en este caso de las movidas que puedan requerir los que solicitan el servicio. Y la SAT ha sido muy complaciente, digamos, permitiendo que todas estas estructuras operen a su sabor y antojo. Obviamente aquí lo que vemos, y es lo que yo creo que en la reforma debe cuestionarse severamente, es que está haciendo el directorio de la SAT, porque no puede ser que todos ignoren lo que está ocurriendo ahí. Todos, como decía el licenciado experto en tributación, que no sepan, que no hayan oído, que no se informen. Entonces uno sí ya creo que uno de los temas de reforma importantes a cuestionar es: ¿seguimos con un directorio o sería mejor tener directamente a un ministro de Finanzas responsable de la recaudación con un superintendente, pero donde haya una jerarquía que sea directa hasta el presidente, para que responsabilicemos al presidente de si hay o no capacidad de recaudación del Estado? Y no estos directorios que al final le cuestan mucho a la institución, porque sí cobran sus dietas, pero uno no ve que hagan las denuncias correspondientes a todos. Y en este caso, ¿tú crees que la línea de investigación pudiera llegar incluso a aducir responsabilidades al directorio, o es muy difícil así como está ahora la organización de la SAT? Mira, yo creo que de todas maneras debería de verse si por incumplimiento de deberes, por algún algo otro, así como la junta directiva del IX, por negligencia. Por negligencia, porque no puede ser que ellos no estén enterados de estos casos. A mí realmente eso, y seguir con una estructura así, yo creo que ya nos debe llamar a la reflexión, porque mucho del modelo organizacional del Estado de Guatemala está basado en esas estructuras de representación gremial, en donde se supone que va a ser más democrático, va a ser más de control cruzado, pero al final vemos que lo que ocurre es que son modelos que se acomodan al sistema corrupto y que evaden su responsabilidad. Ahora, sobre todo porque las alarmas debieron haberse encendido mucho más después del caso La Línea. Pues, obviamente. Lógicamente, dice uno, ¿cómo es posible que esto haya sucedido en sus narices? Pero también me llamaba la atención algo que me comentaba el licenciado Archila antes de empezar la entrevista, y era cómo estos casos de defraudación utilizó la palabra normales, ¿verdad?, entre comillas, es decir, se sabe que suceden y que no suceden de ahora, sino desde hace años. Acá hay una cuestión que me llamó mucho la atención, y es cómo la empresa obtiene facturas de proveedores que no existían o que ya habían muerto, y en función de esas facturas y de ese impuesto aparentemente pagado, solicitaron la devolución del crédito fiscal.
Acá el rol, en este caso de la empresa, va a ser tener que demostrar que ellos no sabían que esas facturas eran falsas, por llamarlo de alguna manera. Como puede ser que sí las adquirieron o las compraron deliberadamente falsas, como lo hemos visto que ocurre en otras ocasiones. Cuéntenos un poco sobre esto, cómo es que funciona y realmente qué tan fácil va a ser para la empresa en este caso demostrar que esas facturas de proveedores les fueron dadas sin que ellos supieran que no estaban, digamos, en regla. Bien, bueno, creo que el caso penal que planteó el Ministerio Público en este momento y con las capturas, pues ya no va por ahí. Si viéramos el caso aislado de la devolución del crédito por el cual SAT planteó la denuncia originalmente, y esto hace algunos años ya, esto es muy normal, ha sucedido en muchas ocasiones en las que SAT acusa al exportador que le está solicitando devolución de crédito de estar soportando el crédito en facturas falsas o en facturas proveídas por las redes que ya están capturadas de ya gente famosa en el ámbito que daba esas facturas. Esto es que prestaba ese servicio de venta de facturas. Eso es muy usual, pero también es muy usual que realmente los exportadores no estén enterados que las facturas que están recibiendo están en regla y son falsos. Yo no tengo forma necesariamente de ir a verificar que todos los proveedores a los cuales se les está pagando tienen y son reales en el sentido de la obtención del asunto. Puedo estar recibiendo una factura que me meto en el portal de SAT, pongo la resolución, me aparece que la resolución es válida, que tiene ese rango, y bueno, ya con eso... La acepta y la introduce en su contabilidad. Y luego resulta que esa factura es dada por un tercero, en el cual tiene alguna componente con él. Ese es un caso usual por la composición de nuestro mercado y la forma tan informal en la que opera la mayoría de las personas. Y en esto en varios productos. Obviamente pequeños productores de productos agrícolas como café, cardamomo y demás que no tienen facturas autorizadas, no tienen NIT y el proveedor exportador grande dice yo necesito factura, no tenga pena, yo le doy factura. Lo que no le dice es yo le voy a conseguir una factura a ver con quién. Como puede ser también de forma deliberada, es decir, oye, compro y busco. Sí, está el segundo caso en el que encuentro que si tengo a alguien adentro en el cual yo puedo gestionar más rápido el crédito, tengo un muy buen negocio. Presento toda una documentación falsa, ya tengo arreglado que el expediente va a caminar, me van a devolver el dinero. Y aparte ni siquiera voy a obtener dinero. Sí, devolver en el sentido formal de que yo estoy reclamando un crédito, pero un crédito que nunca erogué, que nunca pagué. Con lo cual se está robando al fisco. Que simulé totalmente la compra, que me devuelven el dinero y al rato pues me cobraron alguna pequeña comisión por servir de intermediario. Entonces yo uso mi dinero y todavía recibo 12% de gratis. Y el negocio es la devolución del crédito. Entonces eso también existe. Aquí en este caso, obviamente del lado tributario habría que ver qué es lo que está sucediendo, pero esas denuncias penales que hizo SAT por exportadores, yo he visto que se resuelven en varias instancias cuando uno llega a demostrar, mire, como le sucedió a un cliente mío, es que no encontramos al proveedor. Mire, no encontraron al proveedor porque la sociedad fue liquidada año y medio antes de que ustedes hicieran la auditoría y se liquidó en el registro mercantil con la venia y la autorización de la SAT. Sí. O sea, eso sucede y entonces me están acusando penalmente por algo que es una incapacidad del lado de la auditoría propia de SAT. Entonces, podríamos tener eso. A mí me extraña muchísimo que una compañía de ese tamaño utilice estos mecanismos para salir de algo que normalmente logra uno resolver con argumentación y prueba. Bien sustentada. Vamos a volver sobre este tema, pero en este momento Pietro ya está preparado para dar lectura a los comentarios, ese sentir, ese opinar de nuestros seguidores en redes sociales alrededor de este caso. Adelante, Pietro. Así es, Carmen, hoy en redes sociales planteamos la pregunta sobre qué piensa usted sobre estos nuevos casos que se descubrieron de defraudación tributaria, y este es el resultado de la participación de nuestros usuarios. Marco Peralta nos comentó que hacen falta muchas empresas y empresarios, no hay delitos solo por parte de funcionarios de gobierno, sino que se necesitan dos para robarle al pueblo de Guatemala. Luego también Nelson Alejandro nos comentó, creo que si siguen así no se podrá recaudar lo suficiente para suplir las necesidades en los hospitales. Y también Ana Isabel
nos comentó, ya es hora que empiecen a revelar cuál es la otra cara de la moneda. Los empresarios y sus monopolios o multinacionales son los principales agentes de corrupción en el país y Aceros de Guatemala no es la única. Además, estas cuentan con el apoyo y complicidad de instituciones que supuestamente están en pro de la industrialización y transparencia en el país. Esto es parte de los comentarios y las denuncias que hemos recibido por parte de nuestros usuarios. Regresamos con ustedes a la entrevista. Gracias, Pietro. Y sí, la verdad es que es una lástima, tal como mencionaba el licenciado Archila, no solamente el hecho de que si la acusación fuera cierta, una empresa no solamente no paga impuestos, se va de impuestos, sino que además le robe al fisco, que sería, digamos, el extremo en el cual se estaría acusando en esta ocasión. Ahora bien, Manfredo, volviendo contigo, va a ser muy difícil para ellos comprobar este extremo. Ahora, políticamente, ¿qué impacto o qué posibilidades, qué oportunidades incluso tú podrías ver de esta situación? Que hoy, por primera vez en el país, hay una gran empresa siendo cuestionada por defraudación al fisco en un momento tan sensible como lo mencionaba el comisionado Velázquez ayer. Bueno, yo creo que la gran oportunidad es que finalmente se acelere el proceso de reforma de la SAT, que ha estado, lamentablemente, ya desperdiciamos un mes. Creo que era una tarea fundamental del Ejecutivo, del nuevo gobierno, haber entrado al gobierno con una propuesta sobre la mesa y habérsela presentado al Congreso. De hecho, estamos invitados hoy con el ministro a conocer, creo, ya la primera propuesta del Ejecutivo. Eso me parece muy bueno, muy saludable. El Congreso, al parecer, tiene sus propias ideas, tiene sus propias propuestas, y ese es el debate que necesita el país iniciar ya, desde el día de hoy. Yo veo que esta tarea de la reforma de la SAT es prioritaria para Guatemala. No podemos seguir pretendiendo ser país si no cumplimos con la tarea básica de un Estado, que es la recaudación fiscal. Esta tarea ya fue hecha por los países desarrollados en el siglo XVIII, XIX, los que llegaron tarde al XX, pero ya no es una tarea del siglo XXI. Ya estamos rezagados también. Ya estamos realmente como como aquel alumno que pierde 7 veces el mismo grado. Es que no, ya es inaceptable seguir como sociedad. Inaudito. Y para eso se necesita que los líderes de las instituciones del Estado, en este caso el presidente del Congreso y todo su equipo, y en el caso del Congreso las bancadas, pues hagan un acto de responsabilidad. Muestren la voluntad, pero sobre todo la celeridad en la situación en la que nos encontramos. Para llegar al fondo de esto. Y cierro con usted, licenciado Archila, porque tengo escaso minuto. Cuando usted decía, me parece muy extraño que una empresa tan grande hubiera podido cometer este delito. ¿Por qué? ¿A qué se refiere exactamente? Y con eso cerramos. Es que las empresas grandes llevan tantos controles y llevan o deberían de tener suficientemente ordenada su contabilidad y sus políticas de registro de todos los hechos generadores de impuestos, que la defensa de ajustes y demás se torna muchísimo más sencilla, es suficientemente ordenado. Y si vemos de nuevo las estadísticas de tribunales en la parte administrativa de ajustes y demás, 85-90% de los casos los pierde SAT. Entonces, si uno tiene la argumentación suficiente para irse a defender porque le hizo las cosas correctamente, no tiene uno por qué recurrir a mordidas y redes. Este tipo de estrategias que los ponen en riesgo. Es hasta ofensivo, por ejemplo, para el cliente mío haber recibido la llamada de esto y me dice, ¿cómo es posible que la SAT dé la información a alguien para que me llame diciendo que yo voy a ser cuestionado de mi pago de impuestos? Entonces las compañías grandes normalmente lo que tienen es controles internos lo suficiente para buscar que no les estén robando a ellos sus propios empleados. Claro. Y eso tiene acceso a la administración y tributaria y demás. Entonces es muchísimo más sencillo defenderse que ser un contribuyente medio ordenado, medio desordenado, que no sé dónde puse las facturas del mes pasado. Y esos son los que tienen más problemas.
que creo son los que usualmente han sido, entre comillas, extorsionados por este tipo de redes. Muchas gracias, licenciado Archila, muchas gracias, Manfredo. Esperemos que realmente todo este caso pues, logre esclarecerse, pero sobre todo que podamos ver en él una oportunidad como país para poder finalmente ordenar a la Superintendencia de Administración Tributaria y mejorar las finanzas del Estado. Ahora volvemos nuevamente al set principal para conocer qué más tienen nuestros compañeros esta mañana.